estaba dudando de qué seguir y un día me encontré en una librería del colegio El Salvador donde yo iba en cuarto año un libro de sociología que me cautivó. Y después, cuando estaba en segundo año de sociología, vino un cura llamado Farrell que después estuvo en las cátedras nacionales y nos dijo a un grupo, a Jaime Campos, a mí y a algún otro: la sociología no es suficiente, ¿por qué no hacen economía? Y a mí me deslumbró instantáneamente y a la semana siguiente estaba inscribiéndome en la UBA en la carrera de licenciatura en economía. Di 62 materias entre las dos carreras. Yo creo que es una mezcla muy recomendable, porque la economía sola la pifia, como vemos algunos ejemplos acá y en otros países. Y la sociología sola también está renga. O sea, yo creo que es una combinación óptima. Empezó con un paper que hicimos con Diegues y Petrecola en la Universidad de Itela, y Cristina Flut también estuvo en el mismo emprendimiento. Era sobre programas sociales en general y yo me ocupé de educación y ahí quedé prendado. La educación me cautivó y después hicimos un libro con Flavia Roldán y Silvia, no me acuerdo el apellido, y hicimos un libro que se publicó en 1999, justo cuando a mí de la Rúa me había ofrecido el Ministerio de Educación. El libro se llama Educación para Todos y fue una presentación masiva porque había una gran expectativa sobre qué íbamos a hacer con de la Rúa. Éramos 4 economistas en el gabinete: Machinea, López Murphy, el que era canciller, y yo. Éramos 4 economistas en el mismo gabinete de la Rúa. Fue una buena experiencia. Era un panorama que no se sabía qué tenía que hacer el Ministerio de Educación. Era una sorpresa descubrir qué hacía el Ministerio de Educación. Yo fui a visitar oficina por oficina, que nunca se hacía eso, o sea, que metí un gol porque al personal le gustó que yo iba a cada oficina. Y yo pude poner las evaluaciones globales obligatorias que desde ahí se hicieron. Después vino una ministra cuyo nombre no recuerdo ni deseo recordar, con Duhalde, que sacó las pruebas. Y después Filmus y Tedesco, que fueron los 2 ministros de los K, digamos, estuvieron de acuerdo en darle continuidad a las evaluaciones. El resultado es triste porque en las primeras evaluaciones de la UNESCO nosotros estamos peleando el primer lugar con México y después
estamos en el 4º u 8º lugar de América Latina, no del mundo, que sería excelente. Los países de América Latina están en el ranking 50 para abajo. Más o menos la mitad de los países hacen esa evaluación. No todos los países, yo diría, se someten a esa evaluación porque puede tener consecuencias políticas negativas. Argentina ha ido empeorando en el ranking mundial y eso es preocupante, claramente preocupante. Me cayó de la noche a la mañana, o sea, que si digo que estaba preparado estoy mintiendo. No había ningún tipo de evaluación de nada. Fuimos los primeros en evaluar prolijamente cuáles eran los resultados, los aprendizajes, pero hicimos una encuesta cuyos resultados están en la web y que fueron muy ilustrativos. Tuvimos un diagnóstico claro de cuáles eran las falencias y las buenas cosas que tenía. No había nada de evaluación y cuando invitamos a las 3 escuelas mejores que habían salido de la Argentina, ellos mismos se sorprendieron porque no tenían idea. Era una escuela de Santiago del Estero, una de La Pampa y una de la ciudad de Buenos Aires. El presidente no era amigable porque era muy dubitativo y consultaba a 4 o 5 personas antes de tomar una decisión. Y a mí eso no me gustó. Hicimos también un cuadro estricto de cómo estaba la educación en la Argentina. Y lamentablemente no se usó. Durante la pandemia no se usó nada de eso. Podrían haberse dictado clases no presenciales sino por Zoom y eso no pudo hacerse porque estaban en contra porque lo había hecho de la Rúa. Esas mezquindades que suelen surgir. Yo la invité a Marta Maffei, que era la líder del sindicato docentes, a ir a mi estudio y ella dijo que tenía que ser una reunión secreta para que nadie supiera que se había reunido con el ministro. Me hicieron 4 huelgas. 2 porque hicieron huelgas contra el gobierno y 2 específicamente contra mí. Son difíciles los sindicatos, sobre todo los de educación. En las evaluaciones sí, poner la plataforma en internet también, pero no otra cosa. Yo quería hacer escuelas prioritarias, atender a las escuelas más necesitadas, donde van los chicos más necesitados y más carentes de todo, carecen de todo. Las escuelas pobres para los pobres es una realidad doliente en la Argentina y en todos los países de América Latina.
con algunas excepciones. Chile está mejor, algún estado de Brasil está mejor, pero en América Latina en realidad estamos escuelas pobres para los pobres. Y eso es lo contrario de lo que tiene que ser. Esa es mi frustración. Tuve positivos y negativos también. Es la realidad. No es tan fácil gobernar la educación en ningún país, ni siquiera en los países desarrollados. Yo perdía las votaciones en el Consejo Federal 24-1. El único que me votaba era yo, la nación. Es difícil, las provincias piden plata, plata y más plata, y no organizan. Hay excepciones, por ejemplo, Jujuy tuvo una buena ministra y algunas provincias del sur también, pero no es la regla general. Las provincias piden plata, plata y más plata, pero no están dispuestos a jerarquizar la educación, que es el gran desafío. Escuelas pobres para los pobres tienen que dejar de existir. Las escuelas para los pobres tienen que ser ricas en todo sentido. Yo ahora en un paper que publiqué, que es sobre la indigencia en la Argentina, propongo que para los más pobres, que yo llamo indigentes, que son el 10% de la población argentina, habría que hacer un bachillerato de 3 años, no de 5, una escuela secundaria de 3 años y aplicada al trabajo sería fenomenal. Creíamos ser los mejores países en educación y estamos en América Latina peleando el 4º o el 8º puesto. Depende de las evaluaciones, depende de primaria y matemática, lengua o ciencias sociales. Pero hemos caído en América Latina, hemos caído dramáticamente, yo diría. Se le da mucha importancia y que distrae esfuerzo de los maestros y los directores y subdirectores porque están con la comida, con el almuerzo, con la vianda. Eso es malo, porque distrae del objetivo central que es formar en la educación a los chicos. Y yo creo, reitero, que la educación secundaria tiene que estar orientada al trabajo, sobre todo en los lugares más pobres, que tenga una herramienta que le permita conseguir mejores trabajos. Esa es la clave. Yo creo que estamos en una situación que por lo menos nos hemos dado cuenta. Se acabó la fantasía que la Argentina era el país casi más educado de América. Lo que yo he visto en otros países nos dan una paliza importante. Yo estuve en Finlandia, por ejemplo, y es un país admirable lo que ha logrado en progresar en educación. De ellos tenemos que aprender. Fuimos con RAP, una red de acción política
que estudiamos mucho la educación y por eso elegimos Finlandia, porque es un país exitoso en la educación. Estaba abajo de toda Europa y en 1973 se reunieron todos los partidos políticos y dijeron, hasta que no tengamos una propuesta viable de mejorar la educación en Finlandia, no nos vamos de acá. Hicieron un encierro de varios días y lograron mejorar sustancialmente la educación en Finlandia. Lamentablemente, la gente no está consustanciada con la educación y los líderes políticos menos que menos. Aún los mejores no tienen en el ranking la palabra educación. Tendría que estar el primer puesto de prioridad la educación y no es así. La clave es educar y capacitar para el trabajo.